El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Prueba de amor de nuestro Señor Dios cuando dice: pondré enemistad entre tu linaje y el suyo. De alguna manera está profetizando pues el linaje de la Iglesia, el linaje de Dios, el linaje que vendría de esa mujer que es María, del cual nacería Jesús. Y luego, cuando van transcurriendo pues la historia del pueblo de Israel, viene esa segunda gran profecía, ¿no? Que el descendiente de David, del tronco de Jesé, va a ser el Mesías. Y todos estaban esperando el Mesías. Y en esta controversia, pues, dice que, nos viene a decir que Jesús viene del linaje de David, pero es más que David. En esta conversación que hemos escuchado en el Evangelio. Pero nos dice algo más, y es que el linaje de nuestro Señor Jesucristo, venir de David, no era solamente en el campo biológico, y eso es muy importante. Para nosotros lo biológico, la familiaridad biológica es muy importante, pero yo creo que es mucho más importante lo que está por encima de la biología, que es lo espiritual. La familiaridad espiritual, el que seamos hermanos porque somos miembros de una iglesia y somos hijos de un mismo Padre, que es Dios. Eso nos da mucha más fuerza, ¿no? Porque el linaje biológico nos da la vida natural, pero al final la regamos, nos morimos. Pero nuestro linaje espiritual lo que nos da es la vida eterna, la eternidad. Entonces ahí pues está la cosa mucho más bonita. Bueno, pues ese linaje de Jesucristo que viene de David no solamente quiere hacer remarcar lo biológico, sino también las características de David. Y David tenía para el pueblo judío una serie de características. David no venía de un linaje real, venía de pastores. Jesé era pastor, tenía rebaños. Y cuando el profeta va a ir a ungir al que es el sucesor de Saúl, pues viene David de pastorear las ovejas, es pastor. Y la figura del pastor es muy reconocida en el Evangelio. Es un hombre bondadoso, es un hombre cariñoso, es no la fuerza, porque sus hermanos eran mucho más fuertes, era el más pequeño, el más débil. Y sin embargo, todas esas características son las que va a tener Jesucristo. Es un pastor, es una persona que ama, es una persona que se entrega, es una persona caridosa, es una persona pues solidaria, es una persona que se entrega con totalidad a los demás. Es una muy buena persona. Y ese es Jesús. Y ese es el que nosotros tenemos que descubrir. Y eso es lo que nos dice en el Evangelio. Por eso Dios nuestro Señor se hace carne. Para decirnos que es amor, que te quiere, que te ama, que está junto a ti, que no te deja solo. Pero nosotros muchas veces nos olvidamos de eso. Y vemos más bien esa imagen del Antiguo Testamento de un Dios que tiene ira, de un Dios que se enoja. Ese no es Dios. Es una forma antropomórfica de decir que Dios está en contra del pecado, que Dios está en contra de aquello que te destruye, que Dios castiga a Egipto, no porque Egipto sea un mal país,
pobrecillos, deben ser bien buenos como todos los países, ¿no? Sino porque representaba dónde estaban esclavos el pueblo judío. No tiene nada que ver que es xenófobo contra los pobres egipcios. No quiere decir eso nuestro Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso es lo que nosotros tenemos que reinterpretar, releer cuando estamos leyendo el Evangelio. Ver el rostro de Dios, ver el amor de Dios. Pero miren, estimados hermanos, eso es bien difícil. En la reflexión que pongo hoy en oración contigo, hablo sobre eso. Y una de las señoras del grupo de oración contigo escribe, una de las privilegiadas. Ahora que estoy viendo aquí a la señora Mari Carmen, cuando ponemos algo en el grupo de sección señoras, ella siempre responde en particular conmigo y dice, qué fastidio que no puedo responder a todas. Ustedes me responden algunas a todas y yo no puedo responder a todas, tengo que responder en particular. Bueno, pues de las privilegiadas, porque son las administradoras que van pues, enviando todos los mensajes a los distintos grupos, una de ellas de Chile, que son así como medio racionalistas como algunas de aquí, va y me dice, no entiendo lo que ha dicho usted de que Dios espera el error. Lo digo ahí en la reflexión. Es que Dios espera el error. Entonces tuve que hacer una segunda reflexión a la primera reflexión para explicar la primera reflexión con mi segunda reflexión. Digo, es que nosotros muchas veces tenemos dos imágenes de Dios. Tenemos un Dios que es un Dios que espera tu error. Y cuando te equivocas, cuando la has regado, cuando has pecado, cuando le has dado la espalda a Dios, lo primero que piensas es cuando te ocurre algo malo, es por eso, es que le fallé a Dios y Dios me está castigando. Y entonces viene una desgracia, a lo mejor fuerte, es que Dios me está castigando. Dios espera el error, Dios es un tirano, Dios es un déspota, Dios es una persona que va con una lupa tipo Sherlock Holmes, pero sin ser ni Sherlock ni Holmes, viendo dónde te equivocas para enviarte la desgracia. Y eso es lo que nosotros, ¿sí? Cuando nos ocurre un contratiempo, perdemos el trabajo, ¿en qué me porté mal para que Dios me haya castigado de esa manera? Entonces tenemos en muchos momentos esa imagen de un Dios negativo. Y yo lo que digo en la reflexión es que Dios no es ese. Dios es todo lo contrario. Dios es un Padre amoroso, Dios es benevolente, Dios es misericordioso, nos está perdonando. Pero ¿cuál es la imagen de tu Dios? En el fondo, no la que hablas, sino la que tienes en tu corazón. Si tu Dios es un Dios que castiga, pues vas a tener que hacer maravillas para que no te castigue. Vas a tener que sacrificios para que no te castigue. Vas a misa para que no te castigue. Rezas el rosario para que no te castigue. Y Dios no es así. Haces un sacrificio para unirte al dolor de Cristo y ser redentora junto con Él. Vas a misa porque quieres participar de la Eucaristía, quieres ver que ese Cristo se hace carne, quieres compartir con Él ese momento culmen cuando Jesucristo muere en la cruz, que es lo que nosotros rememoramos, es el memorial de ese momento donde se abren las puertas del cielo, rezas el rosario porque quieres hablar con tu madre. ¿Cuál es el Dios que nosotros tenemos? ¿Es el Dios buen pastor? ¿O es el Dios que muchas veces la iconografía nos ha mostrado y que lo vemos así, al pie de la letra, ¿no? Con espada y con todo y que va cortando cabezas? Esa iconografía no es al pie de la letra. Él corta el pecado, corta aquello que te desdice, que te denigra, que te quita esa dignidad. Por eso, qué bonito que tengamos estas fiestas. Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús, primer viernes, próximo viernes el Sagrado Corazón de Jesús y al día siguiente el Inmaculado Corazón de María. Dios nuestro Señor es amor.
Dios nuestro Señor es alguien que está a nuestro lado para proyectarnos, para acompañarnos. Que Él, que nuestro Señor Jesucristo, que el Sagrado Corazón de Jesús, que esa imagen de ese corazón herido por esas espinas que le van como carcomiendo el corazón, son muestras del amor que te tiene. Él sufre por tus pecados. Tú sufre un poquito para purificar tus pecados y poder ser una corredentora junto con nuestro Señor Jesucristo. Pero experimentemos el amor, experimentemos el cariño, experimentemos la delicadeza de nuestro Señor Jesucristo, de un Dios que está cercano y que nos ama. Que así sea.